Antes de que existiera cualquier sonido, no había silencio, no había luz ni sombra, no había arriba ni abajo, solo un vasto océano de nada absoluta, un vacío que parecía contener la respiración del universo entero, esperando. Y entonces, algo cambió. Un latido, leve, casi imperceptible, como si desde el corazón mismo de la eternidad brotara una chispa diminuta, frágil, pero infinitamente poderosa. Ese latido se repitió, luego otro, hasta que la nada comenzó a temblar como si un gigante invisible caminara dentro de ella. De pronto, un estallido. Una onda luminosa se abrió paso entre la oscuridad, expandiéndose como un amanecer que no conocía fronteras. La luz surgió pura, vibrante, danzando como si fuese consciente de sí misma, extendiéndose para abrazarlo todo. Y aquella voz, una voz sin forma, sin cuerpo, pero más real que cualquier montaña futura, resonó con suavidad y poder al mismo tiempo. Un susurro que podía mover galaxias. «Sea la luz». La luz respondió creciendo con una fuerza que parecía viva, separándose de la oscuridad como si ambas hubieran sido hermanas inseparables durante toda la eternidad. La oscuridad retrocedió lentamente, sin desaparecer, como un velo que sabía que aún tendría su lugar. La luz se elevó formando esferas incandescentes, destellos, remolinos luminosos que creaban patrones como pinceladas divinas. Y cuando el resplandor se calmó, lo que quedaba era el primer día, un día que no tenía sol ni estrellas, pero tenía existencia, tenía propósito. La voz volvió a hablar, pero esta vez no en palabras, sino en intención, un deseo que moldeó el vacío restante y lo llenó con aguas profundas que se extendieron por la inmensidad. Eran como mares primordiales flotando en un espacio sin horizonte. Sin embargo, el caos todavía reinaba. Las aguas se entremezclaban en un torbellino gigantesco que parecía no tener límites ni forma, hasta que otra orden silenciosa atravesó el cosmos. «Sepárense las aguas». Y el universo obedeció, como si gigantes invisibles levantaran paredes de cristal líquido. Las aguas se dividieron, formando un firmamento majestuoso que se extendía como una bóveda perfectamente pulida. Un cielo inmenso, azul profundo y recién nacido, respiró por primera vez. Abajo, las aguas inferiores ondulaban suavemente, como si reconocieran su lugar, mientras arriba el firmamento brillaba con una claridad que ningún ojo humano llegaría jamás a ver. Y así llegó el segundo día. Nada tenía aún forma sólida. No existía tierra firme, ni vida, ni corriente de viento. Pero todo estaba listo, como un escenario perfecto antes de que suba el telón, esperando la siguiente palabra que desencadenaría mundos. Todo estaba en silencio. La creación aguardaba, y la voz estaba lejos de haber terminado. Las aguas inferiores se agitaban como si una fuerza profunda quisiera liberarse. Era un movimiento distinto a todo lo anterior, más intenso, más decidido, como si algo bajo la superficie estuviera empujando para nacer. Entonces, la voz volvió a pronunciarse, firme como un trueno y suave como un suspiro. «Reúnanse las aguas en un solo lugar, y que aparezca lo seco». Lo que ocurrió después fue monumental. Las aguas retrocedieron con un rugido feroz, formando remolinos gigantescos que se chocaban entre sí mientras obedecían la orden. Y desde las profundidades, una masa oscura empezó a elevarse, rompiendo la superficie como un titán, emergiendo desde un sueño eterno. La tierra firme nació resplandeciente y aún húmeda, extendiéndose como una piel recién formada sobre el cuerpo joven del mundo. Montañas se levantaron en cuestión de segundos, sus cumbres atravesando el cielo como dedos gigantescos que buscaban tocar el firmamento recién creado. Valles profundos se abrieron como heridas que luego sanaron al ser llenadas por ríos recién nacidos que buscaban su camino hacia el mar. Acantilados, llanuras, islas, cavernas, todo surgió con una velocidad tan abrumadora que el mismo planeta parecía latir por primera vez. Pero la creación no se detuvo ahí. Como si el suelo respirara, una vibración suave recorrió toda la tierra.
y del polvo emergió un brote, minúsculo, frágil, pero lleno de vida. Ese primer brote se multiplicó, y multiplicó, y multiplicó, hasta que el mundo entero se cubrió de vegetación que explotaba en colores imposibles, tonos tan brillantes que la luz pareciera haber nacido dentro de cada hoja. Los árboles crecían elevándose hacia el cielo como columnas vivientes. La hierba se extendía formando alfombras verdes que ondulaban con cada soplo del viento recién creado. Las flores surgían con formas exóticas, como pinceladas de colores que jamás existirían en ningún otro universo. Frutas colgaban pesadas y perfectas, llenas de un brillo que casi parecía mágico. Aromas dulces comenzaron a llenar el aire, un aire tan limpio que parecía cantar. Una armonía natural se apoderó de la tierra, como si el planeta entero hubiese encontrado su propia melodía. La voz sonó una vez más, y vio que era bueno. El tercer día concluyó con un sol tenue que aún no existía, pero cuya luz parecía anticiparse desde algún futuro cercano. La tierra estaba lista, preparada, expectante, porque lo próximo cambiaría para siempre el destino del cosmos. La creación reposaba en un silencio que no era vacío, era un silencio expectante, como si todo lo que ya existía, la tierra firme, los océanos profundos, los bosques recién nacidos, estuviera conteniendo el aliento, aguardando el siguiente acto del Creador. Entonces, sin aviso, la oscuridad que cubría el firmamento empezó a correr como un manto retirándose. No había estrellas, no había luna, no había sol, solo un cielo desnudo que parecía pedir ser llenado. La voz habló de nuevo, con una resonancia que atravesó montañas, océanos y raíces. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y entonces, el cielo se encendió. Primero fue un destello pequeño, un punto blanco que vibraba como una chispa suspendida. Luego otro, y otro, miles, millones. Una lluvia de luces empezó a brotar en todas direcciones como si el universo estuviera siendo salpicado por semillas brillantes. Cada estrella explotaba en existencia con un sonido profundo, como campanas gigantes tocadas desde el corazón del cosmos. La noche dejó de ser solo noche. Se convirtió en un escenario infinito, resplandeciente, lleno de criaturas luminosas que giraban, ardían y respiraban fuego eterno. Pero faltaba algo. Algo mayor, algo que gobernara esas luces. El cielo se abrió como si dos cortinas invisibles se apartaran, y desde una grieta luminosa surgió un estallido dorado, más grande que cualquier estrella. Un sol joven, majestuoso, ardiente como un corazón recién encendido. Su luz cayó sobre la tierra, y todo lo que tocó se volvió más vivo, más brillante. Los árboles parecieron enderezarse para recibirlo. Los mares resplandecieron como espejos inmensos. La tierra sintió el calor por primera vez. Cuando el sol se elevó, el tiempo comenzó a tener ritmo. Un amanecer, un mediodía, un crepúsculo. Y cuando su luz descendió y dejó paso al firmamento oscuro, otra figura circular emergió. La luna, plateada, tranquila, suave, la guardiana de la noche. Su luz acariciaba la tierra con una delicadeza que el sol nunca podría imitar. Bajo su presencia, las aguas brillaban como si estuvieran hechas de metal líquido. El día y la noche comenzaron a tomar forma como dos hermanos destinados a eternas danzas. Las estaciones se insinuaron en la brisa. El tiempo se volvió historia. El Creador observó el nuevo orden, un reloj cósmico perfecto, un equilibrio entre lo ardiente y lo sereno, entre la luz que gobierna el día y la que vigila la noche. Y la voz declaró una vez más, y vio que era bueno. El cuarto día terminó con la luna ascendiendo, sobre un mundo que ya no era solo materia, era un lienzo preparado para recibir vida que respirara, se moviera y sintiera. El amanecer del quinto día no fue silencioso, no podía serlo. La tierra, bañada por un sol recién nacido, vibraba con una energía distinta, como si la creación entera estuviera a punto de exhalar por primera vez. Las aguas, que hasta entonces se movían con calma, comenzaron a agitarse sin razón aparente. Ondas gigantes surgieron desde las profundidades,
como si algo enorme estuviera despertando bajo la superficie. Un murmullo antiguo resonó en los océanos, un llamado que ninguna criatura había oído todavía, pero que estaba destinado a ser respondido. La voz habló: «Llenen las aguas de seres vivientes». La orden cayó como una chispa dentro del mar, y el mar estalló en vida. Primero fueron destellos, como brillos fugaces moviéndose entre las corrientes. Luego los destellos se convirtieron en formas, criaturas pequeñas, rápidas, luminiscentes, que nadaban como si estuvieran pintando trazos de luz bajo el agua. Después surgieron los grandes. Desde las sombras azules emergieron colosos marinos, criaturas majestuosas que parecían esculpidas por las mismas olas. Algunos se movían con elegancia, como bailarines gigantes. Otros eran titánicos, con cuerpos que parecían montañas vivas surcando el océano. Ballenas, leviatanes, peces de 1000 colores, seres que jamás volverían a existir en ningún otro mundo. El mar cantó, se llenó de movimiento, se volvió un reino vibrante, poderoso, indomable. Pero la creación del quinto día no terminó ahí. El cielo, hasta ahora silencioso y vacío, salvo por la luz del sol y la luna, comenzó a estremecerse. Una corriente cálida ascendió desde los bosques y valles, cargada de un aroma dulce. La voz habló de nuevo: «Y que vuelen aves sobre la tierra». Y el aire cobró vida. Pequeñas plumas surgieron de la nada, flotando como copos suaves. Luego se unieron, se transformaron, dieron forma a criaturas ligeras que batían sus alas con emoción recién descubierta. Aves pequeñas, aves enormes, aves de plumajes iridiscentes que cambiaban de color con la luz, aves de vuelo silencioso que se deslizaban como sombras, y aves cuyos cantos llenaban la tierra como si el mundo fuese una orquesta que por fin despertaba. Entonces, como una coreografía perfectamente sincronizada, el cielo estalló en movimiento. Miles de criaturas volaron al unísono. Algunas se elevaron hacia lo más alto, dejando estelas en el aire. Otras descendieron hacia los árboles, llenando las ramas de música y vida. El cielo dejó de ser un espacio vacío. Se convirtió en un reino de alas. La tierra, el mar y el firmamento estaban vivos, y cada criatura llevaba dentro de sí una chispa del mismo aliento que dio origen a las estrellas. El Creador, contemplando aquella danza de agua y aire, habló una última vez antes de cerrar el día: «Crezcan, multiplíquense». Y el mundo obedeció, expandiendo su vitalidad como una ola imparable. La creación avanzaba. El ritmo del universo se volvía más claro. Algo más grande se acercaba, algo que llevaría el sello más íntimo del Creador. El amanecer del sexto día llegó con un silencio distinto. No era el silencio del vacío anterior a la creación. Era un silencio lleno, vibrante, como el momento exacto antes de que una sinfonía alcance su nota más alta. La tierra se iluminó con un tono dorado mientras el sol ascendía lentamente, como si supiera que este día sería diferente a todos los anteriores. Algo en el aire parecía contener un misterio, una promesa, una tensión creativa que aún no había encontrado forma. Las aguas estaban completas, el cielo estaba completo, los bosques, montañas y valles estaban listos. Había orden, belleza y vida, pero el mundo aún esperaba algo más. La voz habló, una sola orden, pero tan poderosa que la misma tierra tembló desde sus cimientos. Produzca la tierra seres vivientes. Y la tierra obedeció con una fuerza salvaje. El suelo comenzó a agrietarse como si algo desde dentro empujara para salir. De esas fisuras surgieron formas que crecían en cuestión de segundos. Criaturas robustas que caminaban con pasos pesados, con piel gruesa y cuernos que parecían montañas en miniatura. Animales ágiles que saltaron de inmediato, zigzagueando entre los arbustos recién creados. Bestias de mirada profunda, algunas feroces, otras tranquilas, todas distintas. Se levantaron manadas completas, como ejércitos que despertaban de un sueño eterno. Criaturas enormes que hacían temblar el suelo,
otras tan pequeñas que parecían bailar sobre las hojas sin moverlas, felinos que acechaban entre la maleza con ojos de fuego, elefantes que marchaban con dignidad ancestral, caballos que galopaban libres, levantando nubes de polvo que brillaban a contraluz como chispas doradas. Cada animal llevaba en sí una esencia única, un propósito, un instinto. Unos rugían con poder, otros vocalizaban melodías suaves, otros corrían como si hubieran esperado toda la eternidad para sentir el viento en sus rostros. El mundo se llenó de sonidos que jamás se habían escuchado: bramidos, relinchos, zumbidos, crujidos, aullidos. Una sinfonía salvaje que convertía al planeta en un escenario lleno de movimiento y vida. Pero incluso con esta explosión de criaturas, el universo parecía mirar hacia otro lado, como si supiera que aún faltaba la obra maestra. La Tierra estaba viva, sí, pero el Creador no había terminado. Había un acto final, un diseño más complejo, más delicado, más íntimo. La voz volvió a hablar, pero esta vez no lo hizo como una orden al universo, sino como una declaración solemne, como si el Creador estuviera hablando consigo mismo, preparando algo que llevaría su huella más cercana. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Las palabras no solo resonaron, encendieron el aire. Los vientos se arremolinaron desde los 4 puntos cardinales. La luz bajó hasta el suelo como un río dorado. La tierra misma comenzó a moldearse, curvarse, tomar forma, una forma humana, una figura perfecta, esculpida con una suavidad que ninguna otra criatura poseía. Los animales observaron. Los bosques guardaron silencio. El mar detuvo sus olas. El cielo pareció inclinarse. Y allí, en medio del mundo recién creado, la figura de aquel ser esperaba, inmóvil, incompleta, hasta que el Creador se acercó y por primera vez en toda la creación tocó. Un soplo, un aliento, su propio aliento. Los ojos de aquel ser se abrieron y el universo jamás volvió a ser el mismo. El primer aliento de aquel ser recién formado fue profundo, como si sus pulmones descubrieran el mundo entero en un solo instante. Sus ojos, todavía sorprendidos por la luz, reflejaban el cielo, los árboles, el sol, todo aquello que jamás había visto, pero que de alguna manera ya conocía. Era como si su alma hubiese despertado de un sueño larguísimo. El hombre se incorporó lentamente, mirando sus propias manos con asombro, moviendo los dedos como si intentara entender ese milagro íntimo de existir. No había miedo en él, solo maravilla. Maravilla pura, inalterada, casi infantil. A su alrededor, los animales observaban con una mezcla de curiosidad y respeto, como si reconocieran algo distinto en aquella criatura, algo que ninguno de ellos tenía: la chispa de la conciencia, la capacidad de contemplar, de pensar, de elegir. La voz del Creador resonó de nuevo, pero esta vez no como trueno. Sonó cercana, cálida, como un padre hablándole a un hijo en su primer día de vida. Este es Adán. La tierra pareció inclinarse en reverencia. El viento sopló suavemente, rodeándolo como un abrazo invisible. El mundo lo reconocía. El Creador guió a Adán hacia un lugar especial, un lugar que no era como el resto de la tierra. A medida que avanzaban, el paisaje cambió. Los árboles se volvieron más hermosos, los ríos más cristalinos, los colores más intensos, como si todo allí hubiese sido diseñado con un cuidado extra, con un amor más profundo. Era un jardín, pero no un jardín común. Era un paraíso. Un río lo cruzaba, dividiéndose en 4 brazos que daban vida a tierras lejanas. Los árboles no solo daban frutos, eran perfectos, llenos de aromas que Adán jamás podría describir. Las flores parecían brillar desde dentro. El aire era tan puro que cada respiración era casi un canto. El Creador habló una vez más. Este es Edén. Aquí vivirás, aquí gobernarás. Cultiva, cuida. Todo esto es para ti. Adán caminó entre los árboles, tocando las hojas con dedos temblorosos.
Cada fruto que probaba era más dulce que el anterior. Cada sonido, el murmullo del agua, el canto de las aves, el crujir leve de las ramas, parecía parte de una melodía que lo envolvía. Nunca había existido un hogar así. Nunca volvería a existir. Pero en medio de la perfección, había dos árboles distintos, más antiguos, más imponentes, como si fuesen los pilares del propio Edén. Uno irradiaba vida pura, el árbol de la vida. El otro, en cambio, tenía una belleza peligrosa, un brillo misterioso, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Creador señaló ese árbol y dijo con voz firme pero llena de amor: «De todos los árboles puedes comer, menos de este, porque el día que comas de él, conocerás la muerte». La advertencia era clara, no amenazante, era un recordatorio de libertad, un límite para protegerlo. Adán asintió, sin comprender del todo, pero sintiendo que aquellas palabras llevaban un peso sagrado. Los días pasaron, días perfectos, en los que Adán nombró a cada animal, habló con el Creador, caminó por el jardín, sintió la alegría, el descanso, el asombro, pero algo faltaba. El mundo era hermoso, sí, perfecto, también, pero dentro de él había un vacío que ni el Edén podía llenar. El Creador lo veía, lo sentía, y un día, mientras Adán descansaba junto al río, decidió completar la obra. El sexto día aún no había terminado. La creación todavía tenía un capítulo más, uno que cambiaría la historia del hombre para siempre. El sol descendía suavemente sobre el Edén, tiñendo el jardín con un brillo dorado que hacía parecer que todo estaba bañado en miel. Adán, cansado después de un día lleno de vida y descubrimientos, se recostó bajo un árbol frondoso, escuchando el murmullo del río que corría cerca. Los animales se habían acomodado en sus propios rincones, como si todos supieran que la creación estaba llegando a un momento crucial. Mientras Adán cerraba los ojos, el Creador pronunció palabras tan suaves que parecían mezclarse con el viento. «No es bueno que el hombre esté solo». Y Edén guardó silencio. El aire se volvió más denso, más luminoso. Una brisa cálida envolvió a Adán, sumiéndolo en un sueño profundo. Un sueño tan pacífico como si el universo entero cuidara de él. El mundo observaba en silencio. Los pájaros plegaron sus alas, los animales detuvieron sus pasos, incluso los ríos parecieron fluir más despacio. Entonces el Creador se inclinó sobre su obra más preciada. Con infinita delicadeza, tomó una costilla del costado de Adán. No hubo dolor, no hubo herida, solo una luz pura que envolvió al hombre mientras dormía. La costilla, sostenida entre las manos del Creador, comenzó a transformarse. Era como ver una estrella condensarse en forma humana. La luz giraba, se moldeaba, se curvaba con elegancia, como si la creación completa estuviera volcando su belleza en ese instante. Las hojas alrededor vibraron con un brillo rosado. Las flores se abrieron todas a la vez. El aire olía a vida recién nacida. La luz tomó forma, una silueta, una figura, un cuerpo lleno de gracia, tan perfectamente diseñado como una obra maestra. Sus ojos se abrieron lentamente, reflejando el Edén como un espejo celestial. Su respiración era suave, pero poderosa, y cuando dio su primer paso, las mariposas levantaron vuelo como si celebraran su llegada. Era mujer, la primera, la coronación de la creación. El Creador la guió suavemente hacia Adán, que despertaba aún aturdido por el sueño. Cuando abrió los ojos y la vio, todo cambió. Adán no dijo una palabra al principio. No podía. Parecía que todo el aire se le había ido del pecho. Aquella visión, aquella presencia, era distinta a todo lo que había nombrado o conocido. Ella era parecida a él, y sin embargo completamente única. En su rostro había delicadeza, fuerza, belleza. En su mirada había profundidad, y en su existencia, compañía. Finalmente, con una mezcla de alegría, sorpresa y gratitud, Adán habló con una voz que temblaba. «Esta sí es hueso de mis huesos,
y carne de mi carne. Ella sonrió, y con esa sonrisa, el Edén pareció encenderse aún más. El Creador los miró con la satisfacción de un artista que ve la obra culminada. Dos seres distintos, pero hechos para caminar juntos. Dos almas que, unidas, completarían el propósito de la creación. La tarde cayó sobre ellos mientras caminaban por el jardín, explorando cada rincón como si el mundo hubiese sido creado solo para ellos. Y por un tiempo, quizá el tiempo más puro que jamás existió, todo fue perfecto. Pero en los rincones más antiguos del Edén, donde la luz apenas llegaba, algo los observaba, algo que no había sido creado para obedecer, algo que había esperado este momento. La historia estaba a punto de cambiar. El viento soplaba como un susurro de advertencia entre los árboles recién nacidos. Una atmósfera extraña envolvía el jardín. Ni el silbido alegre de los ríos, ni el canto de las criaturas, ni la vibración luminosa de la vida parecía la misma. Era como si la creación contuviera la respiración, esperando algo. Adán caminaba entre los árboles con expresión inquieta. Había intentado cubrir su cuerpo y su corazón con hojas secas que apenas ocultaban su vergüenza. A cada paso, una punzada de temor le atravesaba el pecho. Por primera vez desde que existía, sentía miedo. No sabía ponerle nombre, pero sabía que era oscuro, pesado, intruso. Eva estaba a unos pasos, apoyada contra un tronco, sujetándose los brazos temblorosa. Ya no se sentía ligera ni invencible. Algo en su interior se había quebrado. La voz de la serpiente aún resonaba en su mente, como un eco pegajoso que buscaba justificarse. No morirán, abrirán los ojos, serán como Dios. Pero no habían ganado sabiduría, solo habían ganado distancia. Distancia entre ellos. Distancia entre ellos y Dios. Distancia dentro de sí mismos. De pronto, se escuchó un sonido familiar. Pasos, pero no pasos comunes. Eran suaves, firmes, majestuosos. Cada hoja en el jardín se inclinó como si reconociera al dueño del universo. Cada rayo de luz pareció alinearse en reverencia. Era la presencia que siempre había traído paz. Pero ahora, por primera vez, provocaba temor. Adán. La voz resonó como un abrazo que dolía. ¿Dónde estás? El corazón de Adán latió como un tambor. Buscó refugio detrás de un árbol temblando. Escuché tu voz, respondió con la voz quebrada. Y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. La voz se suavizó, pero llevaba un filo de tristeza indescriptible. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te advertí que no tocaras? Adán cerró los ojos con fuerza. Sentía las palabras atorándose en su garganta, pero al final escaparon como vidrios rotos. La mujer que pusiste a mi lado, ella me dio del fruto y yo comí. Eva levantó el rostro, herida por la culpa y por la verdad. La serpiente me engañó, dijo apenas audible. Yo comí. Hubo un silencio que parecía detener el tiempo. La creación entera tembló porque entendía lo que significaba ese instante. No era solo un error. Era la fractura del orden perfecto, una herida en el corazón del universo. La voz, llena de justicia pero también de profundo dolor, habló al animal que había permitido ser instrumento de corrupción. Habló a Eva, explicándole que la vida nacería de su vientre, pero no sin esfuerzo y dolor. Habló a Adán, quien ahora tendría que luchar contra una tierra que ya no cooperaría con su toque. Y luego, en un gesto que sorprendió incluso al viento, Dios tomó pieles y cubrió los cuerpos de Adán y Eva. Sus manos, que habían moldeado galaxias, ahora vestían con delicadeza a dos criaturas que habían fallado. Era amor, incluso en medio del juicio. Pero el jardín ya no podía ser su hogar. No porque Dios quisiera alejarlos, sino porque la vida eterna unida al pecado sería una condena sin salida. El Edén debía protegerse de ellos, y ellos debían caminar hacia un mundo donde cada paso sería una prueba. Adán tomó la mano de Eva. Sus dedos se entrelazaron, temblorosos, frágiles, pero juntos. Detrás de ellos,
La luz del Edén resplandecía como un sueño al que no podían volver. Frente a ellos, el mundo se extendía vasto, incierto, salvaje, pero lleno de posibilidades, porque aunque la perfección se había perdido, la historia no había terminado. Dios los estaba enviando, no a destruirse, sino a comenzar un camino que, un día, traería redención. Y así, con el corazón pesado y la mirada fija en el horizonte desconocido, dieron su primer paso fuera del paraíso, un paso que cambiaría la historia de toda la humanidad. La luz del Edén quedó detrás como un sol que se apaga lentamente. Adán y Eva avanzaron sin mirar atrás, porque sabían que hacerlo solo abriría más grietas en un corazón ya fracturado. El viento afuera del jardín era distinto, más frío, más áspero, como si la creación misma estuviera aprendiendo a respirar sin la presencia inmediata de su creador. El suelo ya no era suave ni perfecto. Era tierra viva, sí, pero rebelde. A cada paso, pequeñas piedras se clavaban en los pies de Adán, y el aire reseco quemaba la garganta de Eva. Era un nuevo mundo, uno que no seguía el ritmo del Edén, sino uno propio, marcado por el esfuerzo, la incertidumbre y la lucha. Al caer la tarde, Adán reunió ramas torcidas e intentó hacer un refugio rudimentario. Sus manos, antes ligeras y seguras, ahora temblaban. No era miedo, no completamente. Era la sensación de estar comenzando desde cero, sin instrucciones, sin un camino trazado. Eva observaba el cielo, donde las estrellas comenzaban a encenderse una por una. Antes, las miraba con la paz que da la eternidad. Ahora las veía con la nostalgia de alguien que sabe que ha cruzado un umbral sin retorno. ¿Crees que podremos?, preguntó ella, con la voz quebrada por la duda que le oprimía el pecho. Adán se detuvo, la miró, y por un instante, el peso del mundo pareció caer sobre sus hombros, pero dio un paso hacia ella y tomó su mano, igual que cuando salieron del jardín. No lo sé, admitió, pero estamos juntos, y Él no nos dejó solos. Aunque estemos lejos, Él sigue aquí, de alguna forma. Eva cerró los ojos y respiró profundo. A pesar del dolor, había algo dentro de ella que seguía ardiendo. Una chispa, una promesa, algo que no entendía, pero que parecía moverse como un hilo de luz entre sus entrañas. Era como si Dios hubiera sembrado dentro de ellos algo más grande que culpa, algo que podía crecer incluso fuera del paraíso. Los días pasaron. Adán aprendió a cortar la tierra, a plantar semillas, a esperar la lluvia. Algunas plantas se marchitaban, otras florecían con fuerza inesperada. Era un recordatorio de que incluso en un mundo roto, la vida insistía en levantarse. Eva, por su parte, comenzó a sentir cambios en su cuerpo. El anuncio divino se hacía realidad. El milagro y el dolor caminaban de la mano. A veces lloraba de miedo, otras de alegría, porque entender la vida por primera vez desde la fragilidad humana era un descubrimiento que partía el alma, pero también la reconstruía. Una noche, mientras el fuego crepitaba y lanzaba chispas al cielo, Adán vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura luminosa, apenas visible, de pie entre los árboles oscuros. Parecía un ángel. No el resplandor ardiente del Edén, sino una luz suave que no hería. Una presencia que observaba sin reproche. Adán parpadeó y la figura desapareció. Pero lo que dejó atrás no fue miedo, sino paz, como un recordatorio silencioso. No están abandonados. La historia continúa. Eva sintió ese mismo calor, como si una mano invisible se posara sobre su corazón cansado. Él no nos ha olvidado, susurró. Adán solo asintió, con lágrimas que no había permitido salir desde el Edén. Y así, en la vastedad del nuevo mundo, sin murallas perfectas ni ríos de cristal, comenzó un ciclo diferente, uno marcado por el trabajo, por la risa tímida, por la fe que se construye desde la oscuridad. El Edén había quedado atrás, pero la historia de la humanidad estaba apenas comenzando. El amanecer llegó lento, como si el mundo recién nacido tratara de encontrar su ritmo.
La luz dorada se extendió por la tierra áspera, iluminando cada rincón del pequeño refugio que Adán y Eva habían construido con sus propias manos. Ya no eran seres eternos viviendo en perfección. Ahora eran humanos, vulnerables, frágiles, pero llenos de una fuerza que ni ellos mismos entendían todavía. Eva despertó con un estremecimiento profundo. Una ola de dolor le atravesó el cuerpo como un rayo, inesperado y poderoso. Se aferró a la tierra con las manos temblorosas mientras Adán corría hacia ella, con el corazón acelerado. «Eva, ¿qué sucede?». Ella apenas podía hablar, pero entre el dolor había también una luz en sus ojos, algo sagrado, algo que el Edén no les había dado, pero que el mundo caído sí podía entregar, el milagro de la vida. El cielo parecía inclinarse hacia ellos. Las criaturas del bosque guardaron silencio. El viento se calmó, como si la creación entera esperara el próximo capítulo de la historia humana. Horas después, un llanto rompió el aire. No era un sonido perfecto, era crudo, desgarrado, lleno de vida. Un llanto que anunciaba el inicio de una nueva generación. Eva sostuvo al pequeño contra su pecho, agotada, pero con una sonrisa que parecía nacida de las mismas estrellas. Adán cayó de rodillas, no por debilidad, sino por la inmensidad del momento. Aquel niño no era solo su hijo, era un testimonio, un recordatorio de que, aunque habían caído, no estaban destruidos. Aunque habían perdido el Edén, no habían perdido el propósito. Aunque habían fallado, Dios no había cortado la historia, solo la había redirigido. Adán acarició la frente del bebé con una reverencia absoluta. «Tendrás un mundo difícil», susurró, «pero también tendrás un mundo lleno de belleza. Y un día, uno de tus descendientes traerá esperanza a todo lo que ahora duele». Eva levantó la mirada hacia el horizonte. No lo sabía con palabras, pero su corazón intuía la verdad. Dios no había cerrado la puerta del Edén, solo la había dejado atrás para abrir el camino hacia algo mayor. Porque la historia de la humanidad no iba hacia abajo, iba hacia adelante. A su alrededor, la tierra parecía vibrar. El sonido del viento se mezclaba con el fuego y el agua en una melodía nueva, distinta a la del paraíso. Era la canción de un mundo donde la lucha y la gloria caminaban juntas, donde cada lágrima podía convertirse en semilla, donde cada error podía transformarse en redención. El bebé abrió los ojos, unos ojos curiosos, llenos de una vida que no conocía la perfección, pero que estaba destinada a buscarla de nuevo. Adán y Eva se miraron, y por primera vez desde que dejaron el jardín, sonrieron de verdad. No porque todo estuviera bien, sino porque, pese a la oscuridad, había un futuro. Un futuro que comenzaba en ese pequeño llanto. Un futuro que, miles de años después, cambiaría el destino entero de la humanidad. La historia del Génesis no terminaba con una expulsión, sino con un nacimiento, con el primer paso de una humanidad que, incluso caída, seguía llevando en el pecho la chispa del aliento divino. Y así, bajo un cielo que ahora les pertenecía, la familia humana dio comienzo a una larga travesía. Una travesía de reinos y guerras, de profetas y promesas, de errores y misericordias. Una travesía que un día culminaría en una tumba vacía y un resplandor eterno. El Edén había quedado atrás. La redención estaba por delante, y la historia apenas comenzaba.